Sí, segundo bloque. ¿Qué país? Pero aparte no solo qué país, vos fijate la cantidad de información que tenemos nosotros aquí en la mesa, tendríamos que subtitular, ¿no? Tendríamos que elegir un título y es tan... Qué difícil hacer una tapa. No, es dificilísimo la cantidad de información que hay, es algo que no se puede Bueno, creer. hay temas que son dominantes en esta jornada justamente, que yo veo que estamos en un clímax, discúlpeme el oyente, pero es del ataque que está recibiendo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y se ve acá. Miren lo que están diciendo. Dice, hay una amnistía política a cambio de declaraciones que afecten a la imagen de Cristina. Sí, pero traen el juego el título, no va el título. Tremendo. No va el título de tapa, porque traen el juego... Es la dialéctica del odio en su peor Sí, pero traen el expresión. juego Clarín. No. Bueno, fíjate, Bueno, acá sí. lo tenemos a Baltasar Garzón. ¿Quién puede dudar? Un juez probo. De reconocimiento internacional. Sí. Baltasar Garzón claramente habla de que hay una persecución de los líderes populares en Latinoamérica. O sea, ya no se trata de un periodista de la cadena Globo como lo que vos pusiste hace un ratito en el primer bloque. Se trata de un juez conocido en el mundo entero que habla claramente, diferencia los aportes truchos de Cambiemos de este tema de los cuadernos de Centeno y dice, tras de todo esto hay una persecución de los líderes populares latinoamericanos y alerta que esto ya pasó en España. Tampoco me convence para Sí, la lo que- primera. no te sigue porque convenciendo. más Sin embargo, redundante. Pero es evidente que en algún momento nuestros titulares tienen que estar ahí y tienen que reflejar este proceso que va a terminar en un enorme descrédito de la justicia. Lo está diciendo uno de los ¿Vos jueces creés que ha que va a tener demostrado su un problema de la independencia. justicia? Yo creo que la derecha sabe utilizar el poder, no le importan las irregularidades de los procesos, no le importa nada y el partido... Eso era la derecha internacional el partido mediático judicial no tiene límites. Bueno, acá tenemos otro Sí, título. acá tenemos uno más. Foro Anticorrupción Internacional. Ya es un foro Sí, un no, foro pero contra es la una corrupción joda. internacional. Claro. En Austria, esto se dio en Austria. O sea, la situación argentina que Y trascendió... la situación sí. de los aportes truchos de la campaña de Cambiemos fue llevado adelante por dos ONG internacionales que están tocando este tema en Austria. Ya no se trata solamente de los cuadernos, Sí, se trata pero sí, también de pero- los aportes truchos de Cambiemos. Digo, esta cuestión, así como Baltasar Garzón, así como el periodista Sí. de la cadena Globo, así como este foro anticorrupción internacional que se está Bueno, llevando eso adelante en tiene- Austria, están ocupando una agenda que claramente muestra que este es un problema mucho más grande del que estamos creyendo. Eso en lo internacional donde, digamos, la cuestión del financiamiento de los partidos políticos es un tema que está en el tapete permanentemente, ¿no es cierto? Por eso ¿Qué es lo se que tenemos entiende ahí? desde el nivel internacional lo que es financiar desde la ilegalidad Sí. un partido político. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá lo dice el Frente para la Victoria, que propone instituir una bicameral para que el Congreso tome cuenta y empiece a ver en concreto la legalidad de todo este asunto. Todo esto está pasando por fuera de la ley, está pasando Sí, por fuera de las por eso instituciones. hay mucha información cruzada. Fernández está diciendo que es un disparate el procesamiento que están llevando adelante contra Cristina Kirchner. Intentar procesarla a Cristina Kirchner. la Y alguien que expresidente. se había peleado, Entonces, Cristina. como ves, mirá, y seguimos con los Sí, títulos. pero, ¿Quién pagó la campaña de Cambiemos? Digo, hay multiplicidad de Ustedes le dan la títulos referidos. responsabilidad a mí de hacer una tapa. Yo, en la tapa, voy a poner los chorros de Cambiemos por un lado, los chorros del kirchnerismo por el otro. ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que tengo yo? Mirta Legrand, que está perdiendo rating con un nabo que sale a la misma hora. Andy Kuznetsov me dice, para mí un nabo. Periodista. Es un periodista Vos no lo joven, ves. Paco. Bueno, un periodista joven. No uno tiene- descalifiques así. Un genio, un genio. Está Genio de la perdiendo en el modernidad. rating. Entonces, ¿qué hizo? Llevó toda una mesa para hablar de los cuadernos y hablar mal de Cristina Kirchner, perdió en la audiencia 2-1 con el ignoto, ¿cuánto era? Andy Kuznetsov. Kuznetsov. Entonces, no pongamos esto en tapa, porque a la gente no le interesa, ni siquiera a Mirta Legrand le interesa. Bueno, a ver, lo que estás diciendo, de alguna manera, derrumba todo lo que se está haciendo
Sí, yo te diría desde el 1 de agosto hasta Yo no fecha, le daría, sí. en la mayoría de los medios, donde se La cree, esencia de la donde cosa, se sí. cree que la denuncia mediática a través de los distintos canales va a hacer girar todo el escenario político, ¿sí? Porque lo que se ha creído desde el principio es, este es un hecho tan grave que va a girar todo, no solo el escenario político, el escenario electoral, Pato, el año que viene hay elecciones. Y hay una encuesta muy, pero muy buena, que ha salido en la mayoría de los medios nacionales, que lo ha hecho Gustavo Córdoba y Asociados, una encuesta muy buena, que esta semana ha salido en la mayoría de los medios, esta encuesta, y que muestra claramente cómo la incidencia del tema de los cuadernos y este tema de denuncias consecutivas en los medios televisivos prácticamente no ha cambiado el escenario electoral. Voy a mostrar algunas de las tortas. ¿Tenemos nosotros captura? Sí, por favor. A ver, ¿Macri está usando el caso de los cuadernos para que no se hable del manejo económico de su gestión? Acá está. El 59,9, el 60% de la gente cree que Macri está usando el caso de los cuadernos para que no se hable de lo que está pasando en la economía de hoy en día. Casi el 60%. No, come envidia. ¿Sí? Ahí está, vamos a bajar tranquilo la mano, ahí está, se ve más o menos. ¿Sí? Bueno, listo. Vamos a otra de las tortas. Sí. ¿Usted cree que María Eugenia Vidal y Cambiemos cometieron actos de corrupción con los aportantes de las campañas? A ver, uno diría, con tanta avalancha de datos en contra del kirchnerismo, lo de Cambiemos habrá pasado en segundo lugar. No. El 55% cree que María Eugenia Vidal y Cambiemos cometieron actos de corrupción con los aportantes de las campañas electorales. ¿Sí? Y finalmente, esta es la torta más importante de todas que se desprende de esta encuesta de Gustavo Córdoba. Fíjate vos, porque es concluyente, ¿no? Esta última. ¿Usted cree que los cuadernos que describirían cobres de aporte de campaña van a hacer que se cambie el voto, que usted cambie el voto? El 69,2, casi el 70% dice que no piensa cambiar su voto por todas estas denuncias que están saliendo en la televisión. O sea que esta No sirve discusión, para nada, entonces. no es que no sirve, podemos estar discutiendo horas quién es, quién no es, quién llevaba los bolsos, quién traía los bolsos, si los aportantes truchos de Cambiemos o los bolsos de Centeno. Es como que la gente percibe que esto, más allá de que ahora haya cobrado notoriedad, no es la cuestión fundamental, que esto ya ocurre en la política, que siempre ocurrió en la política, que es parte del financiamiento de la política y que de alguna manera está tratando de ocultar una cuestión que subyace a todo esto, que es el día a día de la economía. Bueno, eso es lo que iba a ir. Entonces, nada de esto va a tapa y vamos a meternos en la economía. Tito, vos tenés siempre un informe económico Sí, que tú tengo metías. algunos datos de la semana. Si Aldo puede ser tan amable de colocar la placa. La consultora Ecolatina, Ah, la pucha del cepo del dólar. fundada por del cepo al dólar, al cepo al salario, exactamente. Ese es el título que propongo yo, porque lo que veo que detrás de toda esta cortina de humo que nos quieren hacer ¿Cómo era? Me gustó mantener la el coso. atención. Ponelo de vuelta, porque ese sí va para tapa. El título, del cepo al dólar, sí. al cepo al salario. Porque yo veo que lo que subyace a esta escena tan confusa y tan abigarrada de predeterminaciones sobre lo financiero, sobre la cuestión de la corrupción, sobre esto y aquello, subyace un continuo y consistente ataque al salario del gobierno de Mauricio Macri desde el primer día que inició su gobierno, con una enorme devaluación que repercutió inmediatamente en precios y salarios. Esto, que ha sido una constante del gobierno, no ha cambiado para mejor con la llegada del Fondo Monetario, que justamente al contrario ha profundizado esta tendencia. Entonces, ¿por qué se ataca? Un paréntesis. Dígame. Hoy el delegado del Fondo Monetario le dijo a los de la CGT, muchachos, a mí me llamaron. Este no es mi plan, este es el plan del presidente de ustedes. Claro, lo que pasa es que el Bueno, plan sí. y el presidente tienen un patrón común, digamos, a quién responde el presidente y a quién responde el Fondo Monetario, a lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Entonces el plan no es ni uno ni de otro, ambos son instrumentos de ese plan. En este sentido, lo que vemos es que esta semana hubo un informe de Ecolatina que mostró cómo, según esta consultora, en la primera
el consumo que se venía, según la consultora, digamos, porque muchos no tenemos ya para consumir hace rato, pero muchos sectores que tenían capacidad de compra de bienes durables, capacidad de gasto en turismo, que según la consultora venía subiendo en los primeros meses del año, cayó bruscamente a partir de los meses de abril y mayo con la tremenda devaluación fomentada justamente a partir de las medidas de ajustes del fondo y sobre todo de la enorme devaluación que ocurre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Cae profundamente el consumo todavía en un 1,3%. ¿Y qué dice la consultora? Que para fin de año ese número va a ser ya del 7%. Y que el valor de las jubilaciones y el valor de los aportes sociales va a caer un 8%. Es decir, estamos en un proceso de declive y de derrumbe del consumo que no va a tener una mejora, por lo menos, dice la consultora, hasta junio del año que viene. Es decir, esto es previsible y refleja la desconfianza de los que todavía tienen algún poder adquisitivo, es decir, la clase media, los sectores que todavía están resistiendo, porque ya vimos en el programa pasado, dijimos que la pobreza había aumentado, llegado a 33%, es decir, los sectores más débiles de la economía ya sintieron el cimbronazo mucho antes, ahora lo siente la clase media que todavía tenía un resto para ir peleando el consumo. Es decir, que vienen por el salario. Y viene por el salario. ¿Y qué pasa? En ese contexto, ¿qué pasa? Justamente, previamente, el gobierno de Mauricio Macri, que había intentado durante todo el último año encorsetar los aumentos salariales en un 15%, cuando la inflación se le disparaba de las manos y pasaba de proyectar una inflación de 15 a 17%, a tener ahora que reconocerlo, ha reconocido recientemente que van a volver al Fondo Monetario porque la inflación se va para arriba del 32% que habían pautado. Es decir, la inflación sigue libre, la inflación no tiene techo, la subida del dólar no tiene techo, la fuga de capitales no tiene techo, todo por las gracias de la luz verde que le da el gobierno. ¿A qué no le da el gobierno? ¿A quién le pone el cepo y trata de detenerlo y mantenerlo a la baja? A los salarios. Por eso llamaron la semana pasada a una reunión del Consejo del Salario para, reconociendo que tenían que arreglar un poco porque el 15% ya es insostenible. Entonces dijeron, vamos a darles un 25%. Ese 25% lo terminaron dando por decreto en 4 partes que se terminarían de pagar, porque hay que poner en potencial, porque nadie sabe lo que va a pasar en realidad en el año que viene, recién en junio del año que viene. Salvador, sí. No te borres. Vení vos, ¿qué aportás ahí? ¿Venís del ensayo? Llegué. Allá me dejó el colectivo con lluvia. Sí, vengo de un ensayo. ¿Qué estás ensayando? Una opereta en el Centro del Conocimiento llena de niños y basado en Juan Salvador Gaviota, se llama El viaje de Juan Gaviota y yo llevo el hilo conductor con la orquesta y 50 niños y hay que trabajar con niños, mucha competencia. Sí, está lleno de trabajo, ahora vas a ser suegro de Pablo Echarri. No, pero en la ficción nomás, ¿eh? Sí, en la ficción. Y ahora tengo otro callback de otra película, y así. ¿Y qué aportás para eso? Respecto a la pobreza, que estaba hablando acá el compañero, con el perdón de la palabra. Digamos, con el honor de la palabra. Compañero, camarada, correligionario. No, todo hay que pedir perdón. Sí. Un video de Capusotto que nos cuenta la esencia de ser pobre realmente, a propósito de lo que dijo nuestro presidente que decía, yo conozco la pobreza. Y nadie más que el personaje de Peter Capusotto, Mickey Vainilla, nos cuenta qué es realmente ser pobre. Es genial este Capusotto, genial. ¿Lo tenés ahí? El video. Vamos a disfrutarlo, dale.
Bueno, yo creo que me malinterpretan. No es mentira que yo no quiero ver pobres. En algunos lugares un par de pobres quedan bien si hacen juego con el paisaje, ¿no? No entiendo qué quieres decir. Bueno, por ejemplo, en el norte no es lo mismo ver un paisaje de una montaña de la Puna con un colla que con un señor rubio en una camioneta 4x4, ¿no? Eso ya tiene otro significado porque, bueno, el señor es turista o es el dueño, ¿no? Estoy haciendo acciones solidarias en los barrios, no es política, ¿no? Que no se confunda, es precaución. Ajá. Bueno, obvio que voy a barrios humildes, es preferible, bueno, siempre que yo vaya a un barrio humilde a que ellos vengan a mi casa. ¿No te parece? Es un trueque razonable, ¿no? Trueque. Raciocinio, va. ¿Te das cuenta que hay que reconocer la pobreza? Por supuesto que reconozco la pobreza. Yo me doy cuenta cuando alguien es pobre porque siento la amenaza, ¿no? La pobreza siempre es una amenaza, sobre todo una amenaza para mí, ¿no? La pobreza hace básicamente mal y si se enoja me puede hacer mal a mí, ¿no? Pero un psicópata que no es pobre también te puede hacer Bueno, sí, mal. pero un psicópata puede ir al psicólogo o tomar un fármaco, ¿no? Es más fácil solucionar algunos problemas psicológicos que solucionar la pobreza, ¿no? Vos sos un sorete. No digas así, Vos sos un hijo de no puta. digas así. No, vos sabés, perdóname, vos sabés que estamos haciendo clubes para que esos chicos jueguen al fútbol y después llevarlos a jugar a países limítrofes. No, y que cuando claro, estemos ahí, claro. ahí, sacarles el pasaporte para que no puedan volver y terminen abandonados en su propia tierra. ¿Sabés No que ya entiendo, estamos sí. comprando alimentos balanceados para pollos para que no pasen hambre? Ah, pero mira qué ¿Sabés? bien. ¿Sabés que estamos hablando con la sociedad rural para que nos consigan los camiones de traslado de ganado No, para no te quería solucionar poner el así. tema del transporte? ¡Lo sabías! Pido disculpas. ¡Lo sabías! Yo te pregunto si eso... Miki, por favor, Miki. Aneurisma. ¿Qué pasó? Si me agarra un aneurisma, ¿qué haces? Ay, ¿Qué ah, haces? Sí, bueno, no. Me voy de acá. Miki, volvé, por favor, te necesitamos. Bueno, una maravilla. ¿La pobreza o Capusotto? La pobreza y Capusotto. Mira, yo... Seguir hablando después, seguir hablando Tengo, después tengo de este video. Es como... Yo pero- insisto, No, ¿hay sí, que no. decir algo más? Bueno, No, que para el otro bloque tengo otra Otra perlita. sí, bueno, picardía. yo insisto que no son los pobres los que van a alterar la gobernabilidad de Macri. Creo siempre en las fisuras del poder dominante. Y empieza a haber algunas fisuras. Sí. Por ejemplo, productores agropecuarios le cortaron la ruta y eran todos en Entre Ríos, todos votando de De Angeli. Ahora le están cortando la ruta. La Unión Industrial creo que también anda protestando, ¿no? Bueno, ese núcleo de poder que vos decías que era inquebrantable. Sí. La verdad que hablabas, cuando discutíamos, Está, cuando sí. arrancábamos el programa discutíamos si había crisis política o no, y vos decías, acá hay un núcleo de poder inquebrantable que está con Macri, Sí. y claramente entonces yo no voy a hablar de crisis porque mientras esto persista, bueno, se empiezan a ver grietas en ese núcleo de poder, no solamente con estos movimientos de productores de Entre Ríos, el tema de la para de la baja de las retenciones en el sector de las harinas y los aceites derivados de soja no cayó bien tampoco. El tema de la última estadística de la Unión Industrial Argentina, Pato, 8,4 cayó nada más que en junio. 8,4 es el porcentaje de caída de la actividad industrial nada más que en junio. Estamos hablando del porcentaje interanual, ¿no? Entre junio del año pasado y junio de este año. El problema es que se preanuncia que el polo petroquímico va a seguir cayendo y que la industria automotriz, que es la única que podría llegar a levantar, está también en serias dudas por lo que está pasando en Brasil. Brasil sigue devaluando. Brasil continúa devaluando el real. Continúa devaluando el real, con lo cual nuestra devaluación, Pato, que estamos operando Se a través de la queda subida con- del dólar, deja de ser competitiva con respecto a Brasil. Porque lo que esperaban los industriales es que con esta devaluación que se está propiciando con un dólar a 30, 32, otra vez Argentina vuelve a ser competitiva y le podemos vender a Brasil. Pero Brasil, entendiendo el juego, continúa devaluando su real, con lo cual tampoco obtenemos ventaja competitiva y entonces ya empieza a preocupar seriamente en la Unión Industrial Argentina el tema de cuándo va a parar la caída que vienen mostrando. Una caída más que abrupta. Creían que iban a ser nada más que 2 o 3 pero meses. Y ya Todavía se no hay vio un- en la industria automotriz, ya se vio la Sí, sí, caída. se está viendo que fuertemente. eso Pero es- todavía no hay un pronunciamiento ni un quiebre en la alianza. No, pronunciamiento con el no. bloque. Yo no creo que haya pronunciamiento porque no le conviene Más, a nadie. están todos atrás de... Se juntan en la UIA y se sospechan si están o no en los cuadernos, pero no pasa de eso. No pasa de eso por una cuestión yo diría que de defensa de cada uno de los intereses, ¿no? O sea, en este momento
la zozobra es bastante fuerte como para hacer aún más ruido. O sea, están tratando de no hacer ninguna declaración, de no salir con ninguna conclusión que pueda todavía hacer que la caída sea más grave. Nada más que por eso. Por eso guardan silencio. Los que sí salen son los pequeños y medianos productores que sí están pagando la crisis porque viven del mercado interno. ¿Qué industriales no viven del mercado interno? Bueno, los industriales que exportan. Los Son industriales, pocos. bueno, hay industriales que exportan. Hay Esos son los pesados que manejan la Unión Industrial todavía. Bueno, China porque están muy ramificados en esas cúpulas, los intereses a veces industriales y los intereses de la sociedad rural y demás aparecen como China es el mayor exportador mundial, sí. el mayor exportador mundial de caños de acero sin costura. Que se utiliza, entre otras cosas, para las perforaciones de los pozos petrolíferos. Pero o sea que, imagínate... Lo que dijo el brasilero, eso viene por Techín. Si Techín abrió una fábrica en Estados Unidos. Bueno. ¿Vos te crees que la única que inauguró Macri hasta ahora. Pero bueno, es obvio que hay gente que tiene más espalda para aguantar y hay gente que tiene menos. Por eso vos decís, los primeros que están empezando a saltar son los pequeños agricultores que ya empiezan a cortar caminos nuevamente. No solamente en Entre Ríos, ha pasado también en la provincia. Exactamente. Pero todavía la Unión Industrial no se da cuenta de que este es un proceso de acumulación financiera que los deja fuera. Todavía no se dan cuenta. Por ejemplo, y podemos desarrollarlo después en el otro bloque, hay en un día, la timba financiera se llevó 800 millones de dólares. En un día. ¿Sabés cuánto es el recorte anunciado del Fondo Federal Solidario de la Soja? 800 millones de dólares. Bueno, ese es un título. Ahí tenés un título como para la gente pueda, la gente pueda dimensionar, porque si no uno habla siempre de millones y la gente no lo entiende, ¿no? Claro. Todo el fondo sojero que el presidente acaba de cortarle a los intendentes, y que por eso hay un levantamiento prácticamente en todo el país, equivale a solamente un día de corrida cambiaria. Un día. En un día de la semana pasada, el Banco Central salió primero a poner 300 millones y como el dólar sigue subiendo, inmediatamente salió a poner 500 millones más. 800 millones de dólares en un día de corrida cambiaria, que es el fondo sojero de todo un año. Tenemos ese título para Ese es un analizarlo titulazo. en el tercer bloque. Volvemos después de un corte.